Hemos estado viendo, desde que hemos empezado el estudio de Santiago, hemos visto hasta ahora dos de los temas que Santiago habla. Uno es el tema de las pruebas, nos llevamos varias semanas con el tema de las pruebas, y otro es el tema de la sabiduría, y también llevamos varias semanas con el tema de la sabiduría, como Santiago lo habla en el libro. Y en las últimas semanas, si recordáis bien, estamos también viendo otro de los temas que Santiago está tratando, que es el tema de la oración. Y hasta ahora, en el tema de la oración, hemos visto que en la oración hay que pedir con fe. Hay que pedir con fe. Es lo que vimos en el capítulo 1, del versículo 6 a 8. También hemos visto que el creyente tiene que ser equilibrado y maduro en sus oraciones. Cuando esté triste, que ore, y cuando esté contento, que te alabanzas. Hemos visto también el capítulo 5, versículo 13 de Santiago. Y también hemos visto que los miembros de la iglesia que estén enfermos pueden, eso lo vimos la semana pasada, pueden llamar a los ancianos de la iglesia para orar por él, ungirlo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Eso es un poco lo que hemos estado viendo en las últimas semanas acerca de la oración. Y Santiago, después de esto, sigue diciendo algo, pero antes de leerlo, como comenté, si se podía memorizar. ¿Alguien no memorizaba Santiago 5:16? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Este es el texto que Santiago sigue escribiendo. Santiago está hablando de la oración, Santiago está hablando de cantar alabanza, Santiago está hablando de la sanidad con aceite, y Santiago sigue hablando del tema de la oración, pero ahora con un matiz diferente, con un matiz nuevo. Santiago le da muchísima importancia, dentro del contexto de la oración, Santiago le está dando mucha importancia a la oración comunitaria, a la oración de los unos por los otros. Por eso Santiago está diciendo que oremos los unos por los otros. Y pasa a abordar un tema que a veces es difícil, de abordar, de hablar. Es difícil a veces hablar entre nosotros, es difícil hablar en la iglesia, es difícil hablar en el matrimonio, es difícil hablar de forma sincera, porque ¿quién es el guapo que confiesa su ofensa a los demás? Y Santiago está diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es algo realmente tremendo. O sea, hay que dar un paso muy valiente, hay que ser una persona, que tenga las ideas muy claras para confesar las ofensas a los demás. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dentro de la oración, no solamente os conforméis con orar, con llamar a los ancianos. Hay lugar para los ancianos, hay lugar para que los ancianos, si tú estás débil, si tú estás malo, estás enfermo, llámalo a los ancianos para orar por ti. Pero también hay un momento en el que la oración también se puede convertir en orar los unos por los otros. Hay un momento para orar y llamar para que vengan los ancianos, y hay un momento para que tú te juntes con otras personas, con otros clientes, y que a nivel individual y podamos orar los unos por los otros y confesarnos los unos a los otros. El verbo que aquí se traduce como confesado, en el griego está en presente imperativo, es decir, está indicando una acción continua, un proceso que nunca termina, y a la misma vez está indicando un mandato. Lo que Santiago está diciendo es que el confesarnos nuestras ofensas es un mandato que nunca termina. Confesarnos nuestras ofensas es un mandato que nunca termina. Cada vez que un creyente hace algo que ofenda a un hermano, en la fe debe dirigirse a él y pedirle perdón. Por lo tanto, es de necios, yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que si yo ofendo hoy en día a Pablo, y lo ofendo hoy, seguramente nadie va a pensar que yo voy a llevar toda mi vida sin ofender a Pablo en los próximos 40 años. Es imposible. Pero no solamente a Pablo, a mi mujer, cada día que vivimos tienen sus cosas, y con las personas pasa igual. Los jóvenes que no se quitan también, eso no. Entonces, una de las cosas es que lo que Santiago está diciendo es que ese proceso de orar los unos con nosotros, de confesar nuestras ofensas, es un proceso continuo, es un proceso que nunca para.
Y Santiago lo que hace es recoger la enseñanza de Jesús. Lo que hace es recoger la enseñanza de Jesús. Mira lo que dice en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Muy bien, era como aquí, este es un texto que es muy conocido, lo conocemos todos. Aparece en Mateo 18 también, aparece en Marcos, aparece aquí, eso se repite continuamente. Y seguramente Santiago tiene en su mente la enseñanza de Jesús, tiene en su mente lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía. Y aquí Jesús está diciendo lo mismo que Santiago ha dicho, o sea, antes que Santiago, este dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y el ejemplo que pone, si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, perdónale también. Un proceso continuo de ofensas y de perdón. La palabra que aquí se traduce como confesaos es un verbo que en el griego realmente lo que significa es hablar directamente con alguien. Hablar directamente con alguien para llegar a alcanzar un acuerdo. Es decir, cuando hay una situación, una anomalía, un pecado, una situación entre dos hermanos, vamos a confesar, me voy a acercar a ti para arreglar la situación. Me acerco a ti para arreglar la situación y para alcanzar un acuerdo. No olvidemos, hermanos, que cuando hay un pecado entre dos hermanos, cuando hay una ofensa entre dos hermanos, se produce una separación. Queramos o no queramos, se produce una separación. Esa separación a lo mejor no es física. A lo mejor yo tengo un problema con María Jesús, ha pasado algo entre nosotros y a lo mejor incluso podemos sentarnos al lado, en el mismo banco. Pero hay una separación. Hay una separación porque ha habido un pecado, ha habido una ofensa, ha habido una situación pecaminosa, y entonces si ella o yo le he hecho algo, hay una relación que se rompe. A lo mejor podemos estar, a lo mejor la gente no lo va a notar, pero Dios sí lo nota y yo también, y y ella también, que hay algo que ha pasado entre nosotros. Entonces, lo normal, lo que debe de ocurrir es que esa separación entre uno y el otro, lo que tenemos que buscar es la manera de reconciliarnos, la manera de arreglar el asunto, la manera de hablar y de pedir perdón y continuar adelante. Normalmente, hermano, cuando tenemos una relación, cuando pasa algo con un hermano, aunque nosotros somos extremadamente educados y aunque podamos sentarnos al lado de alguien que me ha ofendido o que yo le he ofendido, aunque los demás no se den cuenta, la persona sí se da cuenta. La persona se da cuenta y a lo mejor eso a mí me impide participar de la Santa Cena porque mi relación con este hermano se ha roto y me siento mal a la hora de participar de la Santa Cena porque sé que no lo he hecho bien o que ¿cómo voy a participar de la comunión si la comunión con mi hermano se ha roto? Otra de las cosas que normalmente también ocurre es que se ha roto la unidad del espíritu. Y cuando se rompe la unidad del espíritu entre dos personas, o entre grupos, o entre familias en la iglesia, pues se rompe eso, la unidad. Y esto es importante que lo tengamos presente. A veces me encuentro con clientes, y yo mismo también, que tú dices, bueno, yo tengo un problema con este hermano, ha ocurrido eso, me voy a callar para no complicar más el tema. En principio eso parece que está bien, si somos capaces de callarnos y que no nos afecte. El problema es que muchas veces nos callamos, pero nos afecta. Y esto es como el ejemplo de la bola de nieve. Al principio es una bola de nieve muy chiquitita, muy pequeñita, pero cuando no somos capaces de pararlo, la bola de nieve cada vez más grande, hasta que llega un momento en que nos aplasta. Porque no hemos podido hablar con la persona y creemos que lo mejor es mirar para otro lado, no se vaya a sentir mal, qué va a decir, miran para otra parte y no hablamos con la persona. No solamente con la persona, digamos, el creyente, sino
con gente del trabajo, con nuestra propia familia, etc., ¿no? Entonces, a veces pensamos que lo mejor es el silencio, lo mejor es callarnos. Y no digo que no, no digo que no en algunos momentos puntuales, no digo que no, a veces más prudente es estar callado, pero en algunos momentos. Normalmente lo que debemos hacer es ser suficientemente valientes, ser suficientemente sinceros y ser suficientemente honestos para decir a esta persona: mira, tengo un problema contigo, me ha pasado esto, yo seguramente no lo ha hecho queriendo, seguramente, pero yo me he sentido herido o me has hecho daño por él. Y hablar y llegar a una unidad de espíritu y a estar como estábamos antes. Cuando una relación se rompe, cuando hay una cosa entre dos hermanos y se rompe, como no lo arreglamos en poco tiempo, después es muy complicado. Hermano, esa es la triste realidad. Como no lo arreglamos en poco tiempo, después es muy complicado porque la memoria no se nos va, ya no somos conscientes de lo que realmente de lo que hemos hecho. Cuando a veces queremos hacer una cura, pero esa cura ya, la infección ya ha llegado a todo el cuerpo porque no lo hemos hecho en el momento adecuado y en el plazo adecuado. Así que si hay una separación entre dos clientes, entre dos grupos, entre dos familias, entre un padre y una madre, entre un esposo y una esposa, si hay una ofensa, lo primero que tenemos que hacer es intentar llegar a un acuerdo, a una unidad otra vez, a recuperar la unidad. Así lo que ocurre es que en vez de decir confesad vuestra ofensa de unos a otros, con el paso del tiempo lo cambiamos y decimos que también es bíblico, que también lo podemos hablar en otro momento. Soportados los unos a los otros, vale, y la Biblia nos enseña a soportarnos los unos a los otros, pero eso lo habla en positivo, no lo habla en negativo. Tenemos que aprender que dentro, a veces, bueno, yo soy muy espiritual, yo tengo un problema con mi hermano, pero lo estoy soportando. Momento. Vamos a poner los puntos sobre ahí, vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando yo tengo una relación rota con un hermano, no solamente es soportar a ese hermano, sino intentar reconciliarme con ese hermano. Y para eso hace falta la confesión. Confesaos vuestra ofensa unos a otros. En la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que hay tres esferas, tres áreas en las que el creyente puede y debe confesar sus ofensas. En primer lugar, al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si tú te vas a los salmos, te vas por ejemplo al Salmo 32, una de las cosas que encontramos con el Salmo de David es que David le confiesa su pecado también al Señor. El Salmo 51 pasa exactamente igual, ¿no? Contra ti solo he pecado, decía David en el Salmo 51, una oración tremenda. David se da cuenta que ha pecado. ¿Ha pecado contra Betsabé? Sí. ¿Ha pecado contra el marido de Betsabé? Sí. ¿Ha pecado delante de sus súbditos? Sí. Pero realmente contra quien no ha pecado ha sido contra Dios. Por eso dice, contra ti solo. Las consecuencias no solamente eran con Dios, las consecuencias eran con los demás. Pero él sabe que el problema ha sido que ha pecado contra Dios. Por lo tanto, cuando cometemos un pecado, lo primero que tiene que hacer el creyente es confesarlo al Señor. Confesar su pecado al Señor y decir: Señor, ha pasado esto, ha ocurrido esto, esta situación, y confesárselo al Señor. Ahora, como nos gusta tanto los truquitos, nos gusta tanto las cosas entre nosotros, a veces viene el creyente de turno y te dice, y esto lo he escuchado yo infinidad de veces, que te dice: Pastor Pedro, he pecado con fulanito, pero ya se lo he dicho al Señor. Le he dicho al Señor que me perdone y ya está. Y claro, tú te quedas un poco así diciendo: no hagas trampa, no. Hay una esfera en la que tú debes de confesar al Señor el pecado, efectivamente, pero hay otra esfera en la que debemos de confesar el pecado y hablar con la persona. Y eso, la Escritura también nos enseña que tenemos que confesar nuestra ofensa con un hermano individualmente. O sea, al Señor tiene su tiempo, tiene su momento, siempre, pero también tenemos que confesar nuestro pecado con el hermano que ha habido un pecado, un roce, que ha pasado algo. Mira lo que dice el Mateo,
en el capítulo 5, Mateo, capítulo 5, versículo 22 al 24. Quien lo tenga lo puede leer. Mateo, capítulo 5, versículo 22 al 24. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable hasta en concilio, y cualquiera que le diga fardo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué os parece este texto? Es el día de paz. Esto es paz. Antes de la ofrenda, tienes que reconocer. No la vez que yo te pido al Señor perdón, sino antes al Señor y a debe hacer la ofrenda de paz, tienes que reconocer con tu hermano. Pero es arréglate, busca la paz. Y luego vienes. Echar el paz. Eso es maravilloso. Por eso yo supongo que la palabra que tienen ellos para saludarse los judíos es shalom, ¿no? Shalom. Pero es que es verdad, primero la paz. Primero la paz. Y lo tranquilo que se queda uno cuando está En paz. ¿Anima? ¿Que quiera compartir algo de este texto? No soy yo de Dios, pero no ser pacificadores, palabras y Fíjate que Jesús pone aquí tres ejemplos muy claros. Pone el ejemplo yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano y cualquiera que diga fatuo, culpable, necio y fatuo. Si le dices tonto, le estás pegando. Eso es. Tonto, quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces Jesús dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que está diciendo es, si tú vas a presentar tu ofrenda al altar y tú caes en ese momento que tienes algo contra un hermano, le has dicho tonto, le has dicho estúpido, le has dicho imbécil, le has criticado, le has hecho daño, lo que tienes que hacer es dejar en la ofrenda, vas al hermano, hablas con el hermano, le pides perdón y te reconcilias. Y una vez que se ha creado otra vez esa unidad, esa paz, pues entonces vas y ofrenda tu alto, delante del altar a tu ofrenda. Pero primero reconcíliate con tu hermano. Claro, eso es muy complicado, hermanos. Eso es muy complicado. Pero es lo que nos dice la Escritura. Primero, podemos confesar nuestra ofensa al Señor siempre. Siempre. A Él tenemos que pedirle el perdón. ¿Hay momentos en que hay que pedirle perdón a los hombres? Sí. Sí, y cuando eso ocurre tenemos que pedirle perdón a la persona, a un hermano individualmente. Ojo, esto no tiene nada que ver con lo que enseña la Iglesia Católica de la confesión auricular. Uno de los textos que la Iglesia Católica enseña acerca de por qué los hombres se confiesan al cura, uno de los textos que usan es que aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que está hablando es de un hombre o una mujer que hablan, que hay un problema, hay un pecado entre los dos, hay una ofensa, hablan, se piden perdón y siguen para Pero adelante. lo que dices tú de la Iglesia Católica cuando se dice vamos a darnos la paz uno a otro, eso es... No, pero es que cuando va a confesarte vale. al cura. Cuando va y está y te dice, habla y domina y tal, y tú le cuentas todos tus pecados y te absorbe y te reza 4 Ave María y tal, ¿no? Lo que digan. Pues entonces, eso no es lo que dice la Escritura, eso todo lo dice la Escritura en una parte. Pero uno de los textos que usan es este que acabamos de ver. Y entonces, lo que la Biblia nos dice es que efectivamente nosotros cuando hay pecado lo confesamos delante de Dios, pero hay muchos momentos en nuestra vida, mucho más de lo que desearíamos, que alguien hemos pecado con alguien, contra alguien, o alguien contra nosotros, y tenemos que hablar, confesar nuestras ofensas y reconciliarnos y andar otra vez en los caminos de la paz. Y hay momentos, hay situaciones en la que no solamente le confesamos nuestra ofensa al Señor, no solamente le confesamos nuestra ofensa al hermano individualmente, sino que también hay momentos en que tenemos que pedir perdón públicamente a la Iglesia. Pedir perdón públicamente a la Iglesia. Hay momentos, hermanos, en que la ofensa que se ha hecho es de tal calibre que pasa más allá
digamos, de lo particular. Pasa más allá de lo particular, pasa más allá del matrimonio, pasa más allá de la familia, pasa más allá de un grupo de la iglesia y pasa a toda la iglesia. Cuando hay un pecado de una trascendencia pública, donde la iglesia está ahí y esa persona que ha cometido un pecado debe de pedir perdón públicamente. Eso también lo dice Jesús. Vaya a la iglesia y pida. Entonces, en este caso concreto, claro, digamos que este tema es un tema más delicado, es un tema que necesita análisis y reflexión, depende también para lo que para uno te dice ha pecado tal, que lo lleve, que lo diga a la iglesia, que lo ponga para otro dice, un momento, o sea, vamos a, que depende también de que a veces somos muy así, ¿no? Somos muy guerrilleros con los pecados de los demás, con los nuestros no, pero con los demás somos muy guerrilleros. Entonces, pero sí es verdad que hay momentos, que hay situaciones en que el pecado, pues, hay algunos ejemplos que podemos poner todos, ¿no? Si un cónyuge adultera y toda la iglesia se entera de que esa persona, no que se haya enterado 2 o 3, y no, que toda la iglesia se entera de que esa persona ha sido infiel a su esposa y toda la iglesia se ha enterado, esa persona y gente de la calle, y inconversos, etc., lo normal es que esa persona pida perdón, no solamente a su esposo o a su esposo, que tiene que pedirlo, o a sus hijos si lo tuvieran, sino que tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque el efecto del pecado es algo público. Es algo público. Entonces, en ese sentido, en esa esfera de la oración, de la confesión del pecado, en primer lugar, hay un momento siempre para confesar nuestros pecados al Señor. En segundo lugar, hay un momento donde tenemos que confesar nuestros pecados también al hermano, a la hermana individualmente, y también hay un momento que hay que hacerlo públicamente en la iglesia, por la trascendencia del pecado, por la trascendencia del pecado. De la misma forma que, digamos, hay estas 3 esferas para confesar la ofensa, también hay 3 tipos de resultados. También hay 3 tipos de resultados positivos. Cuando se hace una confesión de pecado, permitir esta expresión, todo el mundo va. Todo el mundo va. En primer lugar, hay un resultado positivo en la persona que confiesa su ofensa y pide perdón. Se quita la carga. Se quita una carga, se quita una lucha que tiene, se quitan muchas cosas de la mente, del corazón, etc. El creyente que de verdad ama al Señor y ha ofendido a un hermano, lo primero que va a pasar, hermano, es que se va a encontrar mal. Se va a encontrar. Alguien que peca contra alguien, alguien que ha ofendido a alguien, un hermano que ha ofendido a alguien, como creyente, se va a sentir mal. Porque en el fondo uno sabe que no lo ha hecho bien. Uno sabe que no lo ha hecho bien y se va a sentir mal a la hora de eso. Otra de las cosas que ocurre, que David también nos lo enseña, es que va a perder el gozo del Señor. Cuando yo tengo una relación con una persona y si esa relación se rompe, el gozo no es igual. Porque cuando yo veo a esa persona, yo veo a esa persona en la iglesia y ya se me nubla algo. Porque como mi relación con esa persona se ha roto, la veo en la iglesia, intento a lo mejor no mirarla, intento no acercarme, entonces, y cada vez esa relación cada vez va a peor, ¿no? Eso nos pasa, por eso, y perdemos el gozo, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando eso ocurre, cuando una persona confiesa su pecado, el primero que sale ganando es esa persona. Y está otra vez en paz con el Señor y en paz consigo mismo. Y en paz con la otra persona, ¿no? No tiene nada que le impida esa mala relación con la otra persona. Y cuando tú haces ese paso y tu hermano no te perdona, Tú has hecho el paso. Le pasas la carga al otro. al otro, Eso. no sobrecarga. Lo sobrecarga al otro, pero tú te libras. O sea, lo que la palabra de Dios nos enseña es que mi responsabilidad es pedirte perdón. La responsabilidad del otro es que me perdone. Pero si el otro no quiere perdonarme, yo ahí no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada. Uno tiene que hacer
lo que tienes que hacer. No es fácil, pero cuando hay una cosa, lo que la Biblia nos enseña es pedir perdón a esa persona. Y si esa persona, por los motivos que sea, no te perdona, ahí no se puede entrar. Esa persona la carga está sobre ella. O sea, la carga que tú tenías se la ha hecho a ella. Y esa persona dará cuenta a Dios de todas sus acciones, igual que uno. Por lo tanto, eso pasa más de una vez, más de dos y más de tres. Que la relación se ha deteriorado tanto que le pides perdón y la persona te dice, bueno, Te perdono, pero no te olvides. sí, a mí me parece absurdo eso, porque la Biblia no dice que no, el único que dice que se olvida completamente los pecados y los tira a los demás es el Señor. El Señor tiene esa capacidad, pero vamos a ser sinceros, de verdad, vamos a ser sinceros. Si a mí Yanira viene un día y con un martillo me golpea y me tira al suelo y yo tengo que ir al hospital y Yanira me dice a los 3 o 4 días o al mes, ¿me perdonan? No, yo le decía, Yanira, te perdono. ¿Lo voy a olvidar? Jamás. ¿Cómo voy a olvidar? Pero eso está bien. O sea, está Pero eso no es perdonar. Déjame que termine. No sí que no la perdone, pero que lo vas a recordar siempre. No, claro, no, yo lo veo. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando alguien te ha hecho daño, cuando alguien te ha hecho daño, es imposible que lo olvides. Es imposible que lo olvides. Lo que pasa que aún teniéndolo en mente, tú perdonas. Que no le echan falta. Es decir, si a mí, siguiendo con el ejemplo del martillo, ya mira, si yo al poco tiempo o al tiempo le pido perdón, no es que yo me ponga aquí a ver si va a contar o le voy a recordar, ¿te acuerdas cuando me diste con el martillo? Y a los pocos días, ¿te acuerdas cuando me diste con el martillo? No. O sea, yo le doy otra oportunidad. El perdón es otra oportunidad. El perdón es una reconciliación con la otra persona. Es imposible que olvide si le hacen daño a un hijo tuyo. ¿Cómo lo vas a olvidar? Si le hacen daño a una persona. Ahora, sabiendo lo que te han hecho, sabiendo lo que ha ocurrido, lo perdonas, lo abrazas, lo besas, oras con esa persona y sigue adelante juntos. Y como si no lo tuvieras presente. Esa es la función. Como si no lo tuvieras presente. Pero es imposible que una persona que te ha hecho daño tú lo olvides. Lo que sí es que aún no olvidándolo, sigues caminando con él. Cuando alguien te diga a ti, claro, no lo eches en cara, es que para ti es capítulo cerrado. O sea, punto, se acabó. El Señor no viene a nosotros y nos recuerda quiénes éramos. No, nosotros igual. Cuando alguien nos hace daño, no vamos a esa persona de te perdono, pero no le echamos en cara absolutamente nada. Pero claro, de verdad, que ¿alguien cree que si te hacen un daño se va a olvidar? Un daño físico, un daño a tu familia, eso es imposible de olvidar. Pero lo quitas, le das una oportunidad a esa persona otra vez, te vuelves a reconciliar con esa persona y se sigue andando. Y nunca le echas en cara a la persona el daño que te hizo. Pero aunque esa persona no tenga arrepentimiento, ¿puede perdonar y que sea como si nada? No digo que aunque esa persona, la que te ha hecho daño, no ha tenido arrepentimiento, pero tú le das la oportunidad, es como si nada, tú sigues y ya está, o le perdonas y sigues. Hombre, yo a esa persona la perdono, claro. Pero aunque ella no tenga arrepentimiento, hace la persona que le hizo daño. O sea, que Yanira no se arrepiente de haberte dado algo. Exactamente. Entonces tú sigues tal cual y ya está. No. Si esa persona vamos a ver, este es un buen yo hablando pues, como digamos, yo sé que yo he hecho a otra persona, pero me ha hecho daño. Sí. Pero yo no he visto arrepentimiento, entonces yo olvido y sigo tal cual. No. Mira, hermano, una cosa que tenemos que tener cuidado es, perdóname esta expresión, pero los creyentes no somos tontos. A veces somos demasiado ingenuos. A veces pensamos que los creyentes nos tienen que dar torta por todos lados, y pensamos que esa es la voluntad de Dios. Os recuerdo que Pablo, en más de una, y en más de dos, y en más de tres, le dijo a la gente: a Roma recurro,
cuando lo iban a meter en la cárcel, cuando lo iban a pegar, él dijo, yo soy ciudadano romano, cuidado, O sea, y Pablo no dijo pegarle, no pasa nada. No, Pablo recurrió a las autoridades para que no le hicieran daño, ojo, y usó su derecho. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien nos hace daño y esa persona no nos pide perdón? Al revés, lo que tenemos que hacer, hermano, desde luego no es desearle nada malo ni nada, pero si a mí Yanira me dice no se arrepiente ni tal, yo no me juntaré más con Yanira en ese sentido. Yo no me juntaré muy cerca de Yanira porque cualquiera sabe lo que puede pasar día de mañana. Entonces, aunque nos veamos juntos en la iglesia, aunque estemos juntos en la misma familia, pero yo guardaré mis distancias, porque el día de mañana me puede volver a hacer daño. Lo que sí es importante es hacérselo saber, que le ha hecho daño, que ahora en este ejemplo es visible, porque tienes aquí el chichón y el lavado y es visible, pero hay veces que Yanira no se puede, Yanira te vamos a dar oído, pero Yanira Es que le está sirviendo para su claro, carrera. hay veces que tú puedes. Si tú eres consciente es que lo sabes, sí, claro. Yanira puede ser que te haya hecho algo, te haya hecho daño, y entonces tú tienes que saberlo. Entonces yo pienso, Susana, que sería bueno que... No, la otra persona dice que lo sabe. que la otra persona Sabe aún que te ha así hecho daño, sabe... que te ha hecho daño, ¿no? No sé, no hablo de mí. No. Pero bueno, Susana, hablo de mí, ¿vale? Entonces, yo te hago a ti daño, pero yo no, por lo que sea, te he mentido. Y yo no sé que te ha podido afectar o lo que sea, sí. Entonces tú estás dolida. Pero para poder yo pedirte perdón, tengo que saber que te he hecho. No sé si me Sí, explico. eso puede pasar, porque a mí me pasó. ¿Y si es consciente y no lo hace? Eso ya es culpa de él, claro. Ya. De ella. Pues, Ahí no quiero llegar. Pero tú vas a seguir con el mal rollo de esa persona. ¿Cómo? Aunque tú lo perdones, pero Claro. no es consciente, pero no se arrepiente. No se arrepiente, claro. Esto como el clásico ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Los hijos que van al colegio, a primaria, a secundaria, que todavía no son suficientemente grandes como para defenderse. Entonces, suponemos que viene ahora, cuando mis hijas eran pequeñas, por poner un ejemplo, ¿no? Que no ha ocurrido, pero por poner un ejemplo, viene mi hija Ana María, por ejemplo, y me dice, papá, en el colegio con 5 o 6 años, me han pegado, ¿qué hago? Y yo, como padre, le digo, no te preocupes que te peguen, porque el Señor lo que quiere es la paz, la tranquilidad, la reconciliación, que seamos pacíficos, por la otra mejilla, que es lo que el Señor nos enseña, tú pones la otra mejilla. Y mi hija me mira y ya, bueno, tú lo dices, papá. Y ahora al mes y pico viene con todo esto morado y tal. No, papá, que me están pegando, como tú me has dicho que no me defiendas. ¿Algún padre hará eso? Pues los hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre cuando un niño te dice ese tipo? Pues tú tienes que decirle, mira, tú no empieces nunca una pelea. Si puedes evitar las peleas, evítala. Pero si te pegan, defiéndete. Entonces, a veces nosotros somos, como he dicho antes, a veces somos muy buenistas, eso es. Entonces, lo que el Señor nos dice es, no tenemos que pelearnos con Él, tenemos que buscar siempre la paz. Pero hay momentos, hermanos y hermanas, hay momentos en que si yo me junto con esta persona y esta persona me está haciendo daño, yo no voy a pegarme con esta persona, pero no me junto con ella. No me junto, porque lo único que va a conseguir es que me haga daño. Y el Señor quiere que yo tenga un daño permanente en mi vida por una persona que es tóxica en mi vida. No. Ahora, no voy a pagarle con la misma moneda. No voy a hacer la vida imposible, no voy a hacer ojo por ojo, diente por diente, porque el Señor nos dice todo lo contrario. Si te pegan, pon la otra mejilla. Si te dice que anda un kilómetro, anda 2 kilómetros. Si te dice que te ponga una túnica, ponle la túnica. Entonces, en este caso concreto, lo que tenemos que hacer si una persona tóxica en nuestra vida es no juntarnos con él, aunque sea nuestro hermano en la fe. La Biblia nos dice que somos hermanos en la fe. Somos hermanos en Cristo, estaremos en el cielo juntos, pero de aquí al cielo todavía queda mucho tiempo y a veces las personalidades, las maneras, las formas
la educación, la madurez, a veces pues se producen cosas así y más vale tú aquí y yo aquí. Seguimos juntos, pero no olvidas más porque es imposible. No sé si está... Bueno. Porque tú qué piensas. No, yo tenía esa duda de que dices, pues perdonas pero no olvidas. Muchas veces dicen, no, es que si no olvidas no has perdonado. No, pero es imposible olvidar. Es eso que yo Es imposible olvidar. Pero es imposible olvidar, porque yo me acuerdo que una vez le dije que tenía un matrimonio a la consejería y él por lo visto había sido infiel o ella no sé qué, y le digo, bueno, lo perdono. Y dice, ¿estás segura que lo vas a perdonar? Porque si lo perdonas, pero sin estar echándole en cara, ¿sabes? Si la perdonas, tienes que ser consecuente de que la vas a perdonar. Pero yo creo que humanamente eso es imposible, ¿no? No se Imposible. puede. Cuando Esta muchacha o este muchacho sabe que Claro. por mucho su marido o su mujer Es es porque si te infiel. perdonas es porque le quieres, Claro, tienes claro. aprecio, pero yo creo que Sale a reducir, hay veces que sale. Eso es Tú cuando tú... pero hay veces que sale. Ese ejemplo que tú has puesto es un ejemplo muy actual. O sea, como tú dices, la relación con mi esposo se ha roto porque mi esposo me ha engañado. Entonces, ¿eso se puede olvidar? Jamás. Jamás. Ahora, El día a día, yo hablo, el día a día te hace, y bueno, vas reconstruyendo el día a día, pero de vez en cuando hay cosas que en otro momento no le daría importancia, pero salen a reducir ese momento. No sé si me estoy explicando. Me voy a tomar café con un Pepito. Ahora, ¿y si ahora ya empieza y vuelve otra vez a que sale? Sí. Que sale, aunque intentes olvidarte. por eso digo que es imposible. Ahora, lo que sí es posible, por la gracia de Dios, es seguir adelante ese matrimonio, que Dios trabaje en los dos, ese perdón, esa reconciliación, ese diálogo permanente, y que la persona no le esté echando en cara cada 2 por 3, me has engañado, porque entonces no se va a arreglar, Entonces, a ese sentido a lo que me refiero, de que es imposible olvidar, pero decido continuar, sin echarte en cara el daño que me has hecho. Y el Señor puede quitar el dolor. Y el Señor, efectivamente. Nosotros como creyentes, claro que sí nos podemos hablar del Señor, porque la hermana de mi padre, mi tía, el marido cuando eran jóvenes, pues tenía una agencia de modelos y fue infiel con una modelo. Y ella se enteró y incluso se fue con la modelo un año y medio. Volvió otra vez con ella y ella se murió el año pasado del otro y se murió sin perdonarle. Además, ella te lo decía y él lo decía, es que no me perdona lo que hice hace 40 años. Y ella se murió sin perdonar a María López. Yo eso no se lo perdono. Lo que me hizo pasar no se lo perdonaré en la vida. Y más porque hay un bico por ahí. Vale, sí, había mismo por ahí. Y lo Pero decía, ella lo sí, dice. sí. Amo como creyente, podemos nosotros. Pero ella como en conversa lo decía. Y se murió sin perdonarle. No sé si conocéis, alguna vez lo he contado, que se me ha venido a la mente ahora, una cosa que yo leí hace poco tiempo de convertirme, pero me dejó muy marcado. Muchas veces lo pongo como ejemplo, sobre todo en la consejería matrimonial. Es un niño que hacía muchas cosas malas, los padres estaban hasta aquí del niño, y entonces llegó un momento en que el padre le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, cada vez que hagas una cosa mala, vamos a poner una chincheta en la puerta. El niño, como hacía tantas cosas, ya al cabo de un tiempo la puerta estaba llena de chinchetas, de todo lo malo que hacía el niño. Claro, cuando el niño vio toda la puerta llena de chinchetas, dijo el niño, pues sí que soy malo, sí que soy... Entonces el padre hablando con el niño dice, mira, si te parece, cada vez que haga una cosa buena, vamos a quitar la chincheta de la puerta. Y el niño le encantó, y dice, vale. Y poco a poco el niño empezó a cambiar y empezó a hacer cosas buenas. Y llegó un momento en que toda la puerta se había quitado la chincheta y el niño estaba súper contento, porque todas las puertas, ya por fin ninguna chincheta había en la puerta, pero estaban los agujeritos de la chincheta. Estaban los agujeritos, eso no se quitaba, los agujeritos. Cuando hay una situación mala, un pecado en otras vidas, en el matrimonio, padres e hijos, hermanos en la fe o hermanos en la carne, en el trabajo, donde sea, donde la relación se ha roto, ¿podemos reconciliarnos? Sí. ¿Debemos reconciliarnos? Sí. ¿Tenemos que amarnos? Sí. Pero los agüeritos quedan.
Pero por poco tiempo que se siente malo, pero es una señal del cambio también. Puede ser. Entonces, no significa que el abuelito vaya, pero me refiero a que hay sus consecuencias, que el pecado siempre tiene que se lo pregunten a David. O sea, David en el momento que tuvo pecado con Betsabé, la vida familiar de David cambió por completo. Cambió por completo toda la vida con sus hijos. Entonces, después nosotros, el Señor por su gracia nos da una segunda y una tercera, una cuarta y una quinta oportunidad para seguir adelante. Pero no olvidemos que después, claro, después dices tú, espiritualmente hablando, tú dices, bueno, está el abuelito, también puedo poner una lija y quitar el abuelo y poner así, ¿no? Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero el pecado siempre tiene sus consecuencias. Charlie, ¿tú decías algo? Yo me acuerdo de un hermano, un padre, un día de rabia con su hijo, no voy a decir el nombre porque mi hermano lo conoce, pero un día de rabia con uno de sus hijos, le pegó un puñetazo a la puerta diciendo, es que te mataba. Y le dio un puñetazo. Estamos hablando de padre creyente, iglesia, hijo creyente, ¿no? Pero de rabia de lo que había hecho el hijo, pues le pegó un puñetazo de ira a la puerta. De la puerta eran de estas puertas de madera mal hechas que por dentro están de cartón. Entonces se hizo un agujero. Y yo con el paso del tiempo, yo iba, subía, merendaba, íbamos a aprender a tocar la guitarra, a la iglesia, y yo le decía, sigue estando el agujero ahí. Ya han pasado cerca de un año y sigue estando la puerta ahí, porque no le cambian la puerta tan cara. No será una puerta, yo lo pensaba con mi edad de 12, 13 años. Pero un día le pregunté al mediano y me dijo, mi padre no quiere quitar la puerta porque ese agujero me recuerda una cosa que no tenía que haber hecho. La ira. Sí. Y entonces le recuerda que se equivocó y le recuerda cómo actuar con nosotros, que no actuó bien y que no va a volver a actuar así. Sí, sí. Y esto es cierto. Pues habla mucho de él. Sí. Es anciano. Habla mucho de él. Porque en un momento dado del fútbol podemos tener todo. Todos podemos perder el control en un momento dado. Del más santo de los santos. Pero también es importante la reacción que tuvo. Y esa reacción habla mucho de esa persona. Metió la pata, pero después se dio cuenta. Pues fijaros, hermano, que hemos hablado de que una persona hay un resultado positivo cuando confesamos los pecados. En primer lugar, el que confiesa su ofensa y pide perdón. En segundo lugar, la persona con la que habla le pide perdón. La persona con la que habla le pide perdón. También gana, ¿no? Yo tengo que deciros, hermano, que yo respeto mucho a una persona que tenga la capacidad de pedir perdón. A mí a lo largo de mi vida ha habido algunos momentos en que ha venido algún hermano, no son muchos, pero ha habido algunos momentos en que ha venido algún hermano y me ha dicho, y me ha pedido perdón. Me ha pedido perdón por algo que ha hecho, que ha pensado, o que ha publicado, o que me ha pedido perdón. Yo admiro a esa persona, porque hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para decirle, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he puesto a causa. Perdóname porque pensaba otra cosa diferente. Hay que ser muy valiente y muy honesto. Y ante una persona que te dice eso, yo me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Porque es de admirar. Tiene la capacidad de... los cobardes nunca van a pedir perdón. Las personas orgullosas nunca van a pedir perdón. Los que se creen que siempre llevan la razón nunca van a pedir perdón. Los que van a pedir perdón son los que reconocen su pecado. Y para esa persona es más importante lo que Dios piensa que lo que uno piensa. Y tiene que hacer lo que Dios dice. Entonces, en ese sentido, hermano, pues también la persona con la que se habla y pide perdón también gana. Y otra de las cosas que también es importante que entendamos es que también gana la iglesia, es decir, la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia. A veces pensamos
que, por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de cuando hay un pecado colectivo, un pecado de una persona, de una familia, de un matrimonio, y hay que pedir perdón públicamente a la Iglesia porque el efecto del pecado ha sido también público. ¿Vale? Pero no se nos olvide que un pecado en la Iglesia, un pecado de una familia, un pecado de dos jóvenes, un pecado de un matrimonio, puede interferir en la vida de santidad de la Iglesia. O sea, a veces en eso no caemos. A veces pensamos que no, el pecado está a la puerta, ¿no? Y si no confesamos el pecado, puede interferir. ¿Recordáis a Moisés, a Aarón y a María? Cuando María y Aarón estaban dándole al pico contra Moisés y lo pusieron a cargo y le dieron con Moisés y a nosotros, pues Dios no usa a nosotros, Dios no habla con nosotros, y murmuraron de él y tal. ¿Qué pasó con el campamento? ¿Os acordáis? María tuvo la lepra y una semana entera estuvo el campamento parado por el pecado de ella y porque Dios perdonó por la oración de Moisés, que Moisés intercedió, que Moisés va a tirar su sombrero también, intercedió y el Señor la perdonó, pero el campamento estuvo parado una semana sin moverse por el pecado de ella. En la Iglesia, cuando hay pecado, también afecta espiritualmente, también afecta a la santidad. Eso parece, bueno, hay una familia, un matrimonio, unos hijos, una persona que ha robado en el trabajo y tal, parece que no, pero afecta. Escuché un mensaje de Stanley que decía que había visto muchísimas familias destrozadas por el pecado de una persona, por un miembro de la familia destrozaba a la familia entera. Dice que pena esa también, que hay muchas familias que solo por un miembro han destrozado a la familia entera. Totalmente. Sí, sí. Y sobre todo también si tiene algo, ¿no? Una responsabilidad en la Iglesia, afecta también a la Iglesia en ese sentido. Joder, no es lo mismo, aunque el efecto, digamos, en todo el mundo, pero claro, no es lo mismo el pecado de un pastor, de un anciano, de un diácono, de un líder de alabanza, de una persona con influencia en la Iglesia, una mujer con, digamos, que tiene un liderazgo en la Iglesia, una persona que tiene autoridad, no es lo mismo a una persona que se sienta en el banco y no tiene en el último banco ninguna responsabilidad. El pecado es lo mismo, pero las consecuencias no. Las consecuencias no. Por eso, yo recuerdo, creo que también lo comentaba una vez, yo recuerdo a mi primer pastor, a Camilo Fernández, una vez me contó que venía en un avión, venía de no recuerdo dónde, venía a Sevilla y al lado de él le tocó un señor y empezaron a hablar y entonces este señor le dijo que le pertenecía a una iglesia satanista. Y ya, no se quedó ahí, yo no sé cómo se quedaría Camilo, pero cuando quedó Camilo, entonces dice que en las iglesias satanistas una de las cosas que hacían era orar por los pastores para que cayeran en pecado. Orar por los pastores para que cayeran en pecado para que la iglesia se destruyera. Entonces el propio Jesús también nos dice que primero van por los pastores y si tú... Entonces, el pastor... Y Galileo era pastor. Al pastor y las ovejas se dispersaran. Eso es, esa es la idea, ¿no? Entonces, es que yo estoy hablando de hace un montón de años, cuando la iglesia satanista, son 4 lunáticos, ¿no? Pero fijaros la cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, cuanto mayor es la responsabilidad, mayor es la caída, mayor es la consecuencia. Efectivamente. Ahora, todas son malas, evidentemente. Eso no quita que un creyente que, digamos, no tiene ninguna responsabilidad, si peca, no pasa nada. Lo que pasa. Lo que pasa es que las consecuencias serán evidentemente diferentes. Santiago sigue diciendo, y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestra ofensa y orad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Cómo podemos orar los unos por los otros si se ha roto la unidad del Espíritu? ¿Cómo podemos orar los unos? ¿Cómo puedo yo orar por ti si yo me peleo contigo? Si no tengo una relación contigo. Pues esta figura, esto que está diciendo, orar unos por otros para que seáis sanados,
también está en presente imperativo, es decir, también es un acto que debemos hacer continuamente. Una orden. Es una orden, es un mandato que tenemos que hacer continuamente. Primero, confesión de pecado. Segundo, oración de las dos partes. Confesión de pecado y oración de las dos partes. Hermano, una de las cosas más tristes que hay, antes le hemos hablado sobre el tema, una de las cosas más tristes que hay cuando un hermano pide perdón y el otro dice no. Eso es terrible, eso es terrible. Y pasa, y pasa. Pero una de las cosas más hermosas que hay es al contrario. Cuando tú vas a un hermano, le pides perdón y el hermano te dice te perdono. Ese momento de reconciliación, de abrazo, si se abrazan, de coger la mano, de estar orando por el uno por el otro o la una por la otra, eso es una victoria de Dios. Eso es una victoria espiritual, eso es algo maravilloso. Eso es algo de que realmente estamos venciendo al diablo. Estamos venciendo al diablo y Dios se lleva la gloria. Y Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces no puede ser de que yo sé que tú estás enfadado con Pablo y los dos estáis, ¿no? Y yo quiero orar por ustedes dos para que tengáis un buen bienestar. Que no, aunque no sea parte del problema, sí quiero orar para que no haya problema entre ustedes. Sí, sí. El problema aquí, Pepe, este es un problema que también es bueno. El problema aquí es que si tú te has enterado de que Pablo y yo tenemos un problema, tú no lo hemos ido a ti. Si no te enteras, a no ser que se vea de tal manera, se vea que en el culto ni nos hablamos, ni nos rozamos, que también se puede ver. Eso sobre todo se ve cuando tú ves una así, se ve, si es una iglesia muy grande, no. Pero si es una iglesia que no nos vemos, se ve, eso es verdad. Entonces, claro, en el primer supuesto de que o Pablo o yo hemos ido a ti, significa que ya hemos trascendido más allá de nosotros y estamos haciendo más públicamente el problema que tenemos. Una cosa es trascenderlo, decirlo a otro, y otra cosa es decir, Pepe, tengo un problema con Pablo, no sé cómo llegar a Pablo. Tú puedes ayudarme a lo mejor. Eso es una cosa. Y otra cosa es, para lo menos, empezar a publicar, empezar a decir que tenemos un problema y no buscamos ayuda, sino publicarlo, al final se convierte en una murmuración. La otra cosa, efectivamente, también es que a lo mejor no decimos nada, no lo callamos, pero todo el mundo ve que no nos tratamos, todo el mundo ve que no hablamos, todo el mundo ve que hay una relación rota. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿O qué es lo que hacen algunos hermanos? No, pero eso se divide, ¿no? Que si la iglesia ve eso, pues piensa un tipo que la iglesia se divide. La iglesia se divide, con lo cual todo el mundo pierde. ¿Qué más que podría pasar? Uno de un lado, otro de otro. Uno de un lado, otro de otro. Pues ese es realmente aquí también debería entrar la madurez. Debería entrar la madurez de la iglesia y de las personas que lo ven. Si alguien ve que la relación nuestra, esa persona, si es un hombre o una mujer de Dios, deben de venir y decir, Pedro, tú tienes un problema con Pablo. No, o sea, yo veo que no hablas con él, yo veo que no cuentas, ¿hay algún problema con él? Y yo podré decir sí o no. Y intentar reconciliar, intentar que una persona madura nos intente incluso cogernos a solas los dos y decir, mira, estoy observando, lo mismo me meto en camisa de 11 varas y resulta que estáis muy bien, pero ¿tenía algún problema? Entonces, siempre con respeto, sin que nadie se entere y directamente a la fuente, porque a veces no vamos a la fuente, a veces vamos a lo que está por fuera de la fuente y tenemos que ir directamente a la fuente, a las personas. Y la persona madura, espiritual, intentar que se arregle el tema. Si no se arregla el tema y sigue igual, tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Os lo aseguro, tendrá sus consecuencias. A lo mejor no lo vamos a ver en un tiempo, pero se verá. Es como en un grupo de alabanza, si hay dos hermanos, aunque canten todos los domingos, y hay dos hermanos o tres hermanos
que se llevan mal, aunque no se note, a la larga eso tendrá sus consecuencias. Claro que sí, espiritualmente tendrá sus consecuencias. En el consejo de la iglesia, si yo tengo un problema con ella, pues a lo mejor el resto de la iglesia no lo va a notar, pero a la larga se notará que tenemos, y no ha habido, yo no había entrado en el pasado, pero no ha habido problemas precisamente por un consejo de la iglesia que se estaba dividiendo. Entonces, y muchas veces ocurre eso, ¿no? Entonces, la persona madura tendrá que intentar arreglar. Si no se arregla, que Dios ponga la mano y que Dios vaya cuidando, porque a veces somos muy orgullosos. A veces somos muy orgullosos para pedir perdón y para reconciliar. Todo esto estamos hablando de cosas, hermano, estamos hablando de cosas muy importantes. Y cada situación tenemos que verla, tenemos que actuar, pero los hermanos maduros, las hermanas maduras, las hermanas espirituales, las familias espirituales, los hombres tienen que intentar llegar a que no vayamos. No estoy diciendo que sea fácil, pero tienen que intentar llegar a que no vayamos. Yo te voy a decir una cosa. Hermano, cuando el Señor nos dice que confesemos nuestra ofensa, lo dice por un motivo, y ese motivo es que todo el mundo gana. Ganamos nosotros, gana la persona, gana la iglesia y gana también la gloria del Señor, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Para que seáis sanados físicamente y para que sea, porque algunos creyentes piensan que cuando habla de que seáis sanados solamente se refiere físicamente, y otros creyentes que se refiere espiritualmente. Yo no tengo ningún problema, creo que aquí está hablando del físico y espiritual. Cuando una persona se ora ¿cuántas veces hemos visto sanidad? ¿Y cuántas veces hemos visto sanidad física y sanidad espiritual también? Cuando oramos unos por otros, a veces tú ves a esa persona que está hecha mal, que está mal, que está mal espiritualmente, y oras por esa persona y Dios la levanta. Dios la levanta. Así que, hermanos, hoy hemos visto este texto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo por el hecho. Amén. 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 Y la semana